¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la tercera sesión del curso de Física Estadística en video. Espero que les guste esta sesión. La voy a separar en dos videos porque lo que les voy a dar son ejemplos del gran canónico en un gas ionizado y la absorción de un gas por un cristal. Entonces, pues comenzamos y espero que les guste. Antes de comenzar, quiero recordarles que habíamos ya visto en el curso un par de, un par de resultados importantes, que es el de la ecuación de gas ideal para generalizado a varias partículas, a varios tipos de partículas, y la ley de masas que vamos a necesitar en nuestro proceso de gas ionizado. Bueno, ¿qué es un gas ionizado? Un gas ionizado es simplemente un montón de partículas o átomos que se calientan suficiente, entonces se les agrega energía suficiente como para que los electrones salgan de sus orbitales y entonces queda un núcleo por separado y un electrón por separado. Eso se ve como fuego. O sea, cuando encienden un encendedor, lo que tienen ahí es plasma, lo que significa que conduce la electricidad y pueden hacer sus pruebas si quieren. Pueden poner una corriente eléctrica y van a ver que va a conducir mejor por el fuego que por el aire. En fin, a los que se dedican a la astrofísica les interesa particularmente porque normalmente cuando se empiezan a formar las estrellas y también alrededor de las estrellas, la temperatura es suficiente como para que todo el gas se ionice y pues forma estas cosas espectaculares que se ven en el cielo, ¿no? Entonces, todos los que se van a astrofísica les interesa mucho este ejemplo de aquí. Ok, vamos a ver un poco las cosas que necesitamos preliminares. Necesitamos reconocer que existe una energía de ionización y esa la pueden calcular como la constante de Boltzmann por una temperatura de ionización y esa temperatura de ionización pues se podría calcular cuánticamente porque es la energía que se requiere para arrancar a los electrones de sus orbitales. Además vamos a definir esta cantidad que es la diferencia de energías que hay entre el átomo antes de ser ionizado y el átomo después de ser ionizado, o sea, la energía del núcleo del ion más la energía del electrón menos la energía del átomo en conjunto, ¿ok? Normalmente lo dividimos entre KT por esta parte de aquí, ¿no? Además necesitamos pensar o hacer la asunción de que los sistemas o sea, tanto el I como el E como el A, el ion, el electrón como el átomo, se van a degenerar en, en GA del átomo, de GI del ion y en 2 para el electrón, ¿no? Entonces, las degeneraciones de los estados base van a ser las degeneraciones de nuestro sistema, ¿ok? En realidad no vamos a considerar más degeneraciones que esas, entonces, de alguna forma son constantes, la GI y la GA. Ok. Además, necesitamos definir una cosa que le llaman el grado de ionización, que es esta phi que les pongo aquí. Y para ello necesitamos tener un número de átomos neutros antes de calentarlos, entonces antes de ionizar el sistema. Y vamos a saber qué tan ionizado está el sistema, pues multiplicando el número de átomos originales neutros por, por, el, por esta constante phi. Y eso nos debería de dar pues el número de átomos ionizados y el número de electrones, ¿ok? Entonces pues simplemente tenemos que poner el número de átomos, o sea, si ya tenemos el número de átomos ionizados, el número de núcleos de iones, pues, y tenemos el número de átomos que teníamos originalmente, pues esta phi nos da la relación entre los dos, ¿no? Y
esta otra ecuación también se va a cumplir, que 1 menos el número de los que ya se ionizaron son el número que nos quedan sin ionizar. ¿Okay? Además, por conservación de masa, sabemos que el número de los ionizados más el número de los átomos no ionizados nos debe dar el número de átomos originales, igual que el número de electrones por el número de átomos. ¿Okay? Bueno, pues vamos directo a la ecuación de estado, que ya la conocemos. Es simplemente la P por la B igual a la KT multiplicado por todas las componentes posibles, ¿no? Entonces esto era originalmente N0, pero ahora vamos a transformarlo en el número de átomos que están sin ionizar, el número de iones y el número de electrones. Y si utilizamos esta fracción de la constante de ionización, pues es sustituyendo las ecuaciones que pusimos acá atrás, ¿no? Entonces tenemos aquí a unos n ceros que podemos sustituir por estas cantidades y jugar un poco con ellas, y vamos a llegar a que esto se puede expresar en términos de n0 y de porque este más este nos da n0 y este más este también nos debería de dar n0, entonces nos queda por ahí una relación para los NIs y N0s y demás, y siempre los podemos escribir como estas. Sí, a ver, este más este nos da N0. Y NE es igual a N0 por phi. Entonces es 1 más phi por N0, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos obtener. Lo obtenemos. Y ahora vamos a ocupar la ley de masas, que era, les recuerdo, que entre este, o sea, el número de unos de los no ionizados, los que ya están reaccionados, dividido entre las dos componentes, los que no están reaccionados, las dos zetas, nos debe dar una constante. Entonces esto es una constante. Ahora, ¿qué es la zeta para cada uno? Pues simplemente debería ser la función de partición de un gas monoatómico, donde aquí vamos a sustituir la m del ion, del átomo o del electrón, y aquí vamos a poner la degeneración del ion, del átomo o del electrón. Entonces, pues podemos usar la ley de acción de masas, y de hecho, la ley de acción de masas nos daba que era esta constante, que dependía del número de las partículas, ¿sí? Entonces, pues sustituimos el número Na, Ni y Ne de estas ecuaciones, y nos va a quedar al final, como todos dependían de N0, pues nos queda N0 entre N0 se va y nos queda un N0 dividiendo, y estas cosas de acá, ¿ok? Pero también podemos sustituir, antes, podemos simplemente voltear la ecuación, entonces nos va a quedar phi cuadrada entre 1 menos phi, y la n0 la despejamos de acá. Entonces la n0 va a ser pb entre 1 más phi por kt, ¿ok? Entonces eso nos queda, a ver, repito, lo volteé, y entonces nos queda phi cuadrada entre 1 menos phi. Phi cuadrada entre 1 menos phi. Y esto tiene que ser la n0, que era pb entre 1 más phi por kt. Y es pb entre 1 más phi por kt. ¿Está bien? ¿No? Si reordenamos esta cosa, ya tenemos las ecuaciones de partición aquí. Podemos simplemente multiplicando esta cosa, se reordena, es mi reordenamiento, muy simple. Simplemente se multiplican estas cosas. Este 1 menos pi por 1 más pi es 1 menos pi al cuadrado. Y sustituyendo las ecuaciones de las funciones de partición, vamos a obtener este 2pi por me por kt, porque nos queda esta parte de aquí, es esta función de partición, multiplicado por b por 2, que es la degeneración del electrón,
dividido entre h cúbica, ¿ok? Y el ZI entre ZA, pues se va a ir prácticamente todo, excepto el GI entre el GA, y la masa estamos asumiendo que son prácticamente iguales. Entonces se va prácticamente todo, y nada más nos queda una diferencia entre las energías, ¿sí? Porque debería de haber ahí una energía de ionización o dividido entre la KT, y la energía de ionización era K por esta cosa por la KT. Entonces, que es la energía del sistema, ¿no? Entonces esto nos queda igual. Esto era esta parte de aquí. Eso nos queda igual a esta parte de acá, que está esto de aquí. Perdón. Entonces yo puedo reescribir esto en esta manera. Entonces voy a tener este pi cuadrada entre 1 menos pi al cuadrado, de este lado, y todo lo demás lo paso del otro lado, ¿ok? Entonces el PB y el KT lo paso de este lado, el B se va, nos queda ahí una presión, la temperatura, todo lo reordeno, sustituyo y al final, después de reordenar, nos queda esta expresión. Entonces, una cosa aquí por esta función de la temperatura y de la presión. Una función rara. Entonces ya esto será la cantidad de ionización de un sistema y tenemos ya una bonita ecuación para resolverlo con una constante rara. Y esta ecuación, en este formato, es la ecuación de Sasha, que es bastante conocida entre los astrofísicos. Entonces, pues hasta aquí llegamos con este primer ejemplo. Espero que les haya servido. Es un ejemplo relativamente sencillo, creo yo, pero bastante útil en la vida de ustedes como astrofísicos en el futuro. Suerte.